Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio del Rincón del Groomer. Hoy tenemos a una persona muy especial para mí, que llevamos muchos años ya hablando, bueno, en la pandemia más bien. Es una persona muy íntegra y, bueno, es una persona que se ha desarrollado a unos niveles que ya me gustaría a mí haber llegado. Os presento hoy a Esle, que ella tiene una peluquería canina que se llama Destellos en Málaga. Y bueno, que se nos presente un poco, que nos diga hola. Hola, encantada de estar por aquí, es un gusto. Y bueno, cuéntanos un poco quién es Esle, qué hace Esle y qué es lo que, bueno, qué es lo que hizo que Esle acabara la peluquería canina. Bueno, pues yo soy Slaine y nada, soy CEO de Destellos, Peluquería Canina. Estamos en Alaurín de la Torre, en Málaga. Y bueno, yo soy peluquera, pero además de ser peluquera, soy terapeuta holística y soy bastante inconformista. ¿Qué hizo que esté hoy en la peluquería canina? Pues hace 13 años trabajaba en algo que no me hacía feliz y conocí a una persona que me abrió este camino y me dio la oportunidad de ver de qué iba, cómo se desarrollaba. La verdad que a mí siempre me han gustado mucho los animales y me apetecía mucho trabajar con ellos. Y ahí me metí, pero la verdad es que nada tiene que ver lo que yo en aquel momento pensaba por qué quería ser peluquera canina a cómo hoy trabajo la peluquería canina. Sí, porque creo que ha habido un desarrollo en todos estos años muy profundo y muy alto. O sea, ha habido un nivel de exigencia y aparte de aprendizaje y desarrollo muy grande. Sí, bastante. Sí, porque he visto las imágenes que compartías de... ¿Cuándo abriste? ¿En el 2016? ¿Puede ser? Yo abrí la peluquería en 2014 Ah, más o menos. 2014. Pues Sí, fíjate, cuando compartías ciertas cosas, bueno, yo creo que lo que nos ha pasado a todos, ¿eh? De los inicios a ahora, puedes decir que hay un cambio exponencial enorme. sí. No sé, ¿cuál es el cambio que más te ha impactado viéndolo así, haciendo retrospectiva? A ver, yo creo que el cambio más impactante que puede haber de aquella Esle, peluquera canina profesional, a esta Esle, peluquera canina profesional de hoy en día, es que aquella pues rapaba perros de doble capa y esta nunca se le ocurriría hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es el cambio más abismal. Pero bueno, yo muchas veces cuando hablo con mis clientes sobre este tema, porque a lo mejor vienen de centros donde todavía lo hacen, les explico que no se hace por querer hacer mal, sino porque no se sabe las consecuencias de hacer ese acto, porque la formación que se tiene no llega hasta poder entender que tú haciendo eso puedes generar un mal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en aquel momento lo hacía porque era lo que me habían enseñado y era lo que también se solicitaba a través de los clientes. Hoy en día, me he desarrollado no solamente como profesional, sino también como persona. He tenido un crecimiento bastante grande que me ha hecho entender que no solamente lo que solicite el cliente es válido, sino que tú como profesional también tienes la toma de decisiones para poder decir no cuando consideres que eso puede hacer mal a tu cliente primario, que no es quien te paga, sino a quien le realizas el servicio, que al final es el animal, ¿no? Sí, porque aquí yo creo que hay dos cosas, ¿vale? Que he visto yo como peluquera. Yo por suerte, digo por suerte porque yo, claro, yo no he trabajado, o sea, yo siempre he trabajado en el sector para mí, o sea, en este sentido yo siempre he trabajado para mí mismo, o sea, yo no he empezado trabajando para un veterinario ni para nadie, pero sí que es verdad que hay peluqueros que, claro, que trabajan para otras personas actualmente, o sea, a día de hoy, 2025, trabajan para otras personas, incluso veterinarios, que no pasa nada, yo lo voy a decir así tal cual. Porque como siempre digo, esto es mi podcast, que le guste bien, que no me escuche, ¿sabes? Pero que les exigen el rapado, o sea, quiere decir. Entonces, claro, ellos tienen un dilema interno de decir, jolín, yo sé que está mal, pero claro, es que si no me despiden, ¿sabes? O sea,
Y tienen ahí un dilema muy grande, que luego es un estrés que mucha gente lo acaba dejando el sector y demás por eso, porque es decir, yo sé que estoy haciendo algo que no debería de hacer, pero por otra parte, claro, necesito el dinero porque necesito trabajar y necesito comer, etc, etc. Entonces, está ese dilema y luego también otra cosa para la gente que nos escucha en casa, para todos los que tenemos un peludo en casa, que es muy importante, que lo hablamos en otro episodio, que es que la formación de peluquería canina no está arreglada, no está homologada. Es decir, todo peluquero canino es dependiendo de el profesor que pille o la formación que encuentre. Entonces, para que se hagan una idea, porque habrá mucha gente que no lo sepa, hay cursos de peluquería canina online. Es decir, que no ven una tijera, no tocan un manto, no tocan nada, es tipo lo que no sé si nos acordaremos, o bueno, dependiendo de la edad que tengamos, de los típicos cursos del CCC, ¿sabes? De peluquería canina, o sea, para que se hagan una idea hasta dónde hay. Entonces, bueno, ahí se nos juntan varios factores. Uno, el desconocimiento y dos, también el que hay peluqueros que no pueden hacer, o sea, no pueden tener un progreso por eso, porque trabajan para otras personas. También es verdad que está la gente que dice, bueno, como el cliente es el que paga, y es el que me exige, claro, como me dicen, no, es que soy yo el que paga, así que como soy yo el que paga, digo, ya, bueno, pero también le puedes decir que es una mala praxis y que yo malas praxis no hago, que tú vienes a un profesional precisamente para que te hagan las cosas bien, porque para una mala praxis que la hagan ellos en casa, que se compren. Muchas veces cuando me insisten, lo que hago es decir, mira, es una mala praxis. En mi profesión es una mala praxis, entonces yo no quiero malas praxis en mi trabajo y como profesional, entonces si quieres raparle tú, te puedes comprar una máquina tú en casa y la rapas tú y ya está, y la responsabilidad es tuya. ¿Sabes? Entonces ahí sí que les delego un poco la responsabilidad a ellos después de explicarles e informarles. Pero también hay que dejar claro, pues eso, que yo creo que era lo que nos pasaba un poco, ¿no? Que había un poco de desinformación, que yo creo que era como, todo se puede. Yo creo que Sí, era un la poco. verdad es que la piel y los tiempos de crecimiento del pelo y cómo funciona la barrera cutánea, cómo funciona la barrera de el pelo, ¿no? Tanto las capas que tenemos, etcétera, es un gran desconocido realmente en nuestra formación, porque bueno, yo es verdad que cuando estudié peluquería, la persona que me formó sí que me dio una formación muy extensa en muchas cosas, pero y me formó y me habló sobre esto para que yo pudiera entender, pero todo era válido, ¿no? O sea, no, dentro de luego tú ponerlo en práctica, no había nada que pudiera ejercer ningún tipo de problema. O sea, en aquel momento lo que se sabía hasta entonces es que se estaba haciendo y no se vinculaba a que eso luego pudiese generar factores estresantes a nivel de piel y pelo que generase enfermedades en los animales. A día de hoy sí se sabe, pero claro, yo creo que, como tú dices, hay personas que a lo mejor no pueden dejar de desarrollar la práctica por los profesionales que hay detrás de ellos también, o por el miedo a que el cliente se vaya, que esto también es algo que nos condiciona mucho. A mí, por Sí, ejemplo, en mis inicios me condicionaba mucho el miedo a perder el cliente y poder seguir subsistiendo y manteniendo tu negocio. Al final somos una empresa y tenemos que comer de esto. Entonces, bueno, pues el poder decir no em, cuesta, pero también te valida como profesional para que el cliente entienda que lo estás diciendo con un sentido y con un porqué, ¿no? Y yo siempre a mis clientes les he dicho, bueno, tú quieres esto, yo no lo hago, no me responsabilizo de ello porque, o sea, de hacer esa práctica, porque al final genera más malestar. Es verdad que en un inicio, al principio lo hacía de manera normal y luego decía, bueno, como yo hago baños terapéuticos, porque en aquel momento no eran baños de ozono, porque no lo manejaba, pero sí que hacía baños con champuterapia. Decía, bueno, como yo luego le aplico a la piel el pelo y los perros vienen a su mantenimiento y yo los voy manteniendo, no hay problema porque si hay cualquier foco de cualquier cosa, lo voy a ver y antes de que se inicie ese problema, lo podemos subsanar, ¿no? Pero luego me empecé a dar cuenta que desarrollar esa práctica en los propios animales también generaba consecuencias a nivel emocional. Es decir, perros que se portaban muy mal en la peluquería cuando le estábamos pasando una máquina, cuando dejé de hacer la técnica, se empezaron a portar súper bien. Y es como, claro, porque ellos mismos saben que eso les generaba pues una molestia, ¿no?
Y es hasta dónde estamos tan acostumbrados a realizar ciertas cosas que no vemos las consecuencias de que a lo mejor el animal se te rebota, no porque no le guste venir a la peluquería o no le apetezca o porque la sesión no está siendo buena con ellos, sino porque lo que tú estás haciendo con ellos, a ellos luego les genera una incomodidad y por eso no se dejan. Entonces, para mí, el darme cuenta de esas cosas, ¿no? Y yo me fui dando cuenta, no de decir, no voy a hacer esto porque, sino porque a lo mejor el perro se había puesto malito, ¿no? Por una circunstancia, se ha puesto malo, lo han tenido que operar de, no lo puedo rapar, pues me lo bañas y ya está, ¿no? Y tú dices, ostras, no es que cambio, sin de hacerle esto a no hacerlo y de repente se portan súper bien, ¿no? Entonces empecé a decir, bueno, pues aquí hay algo que a lo mejor no está tan bien. Y conforme fui haciendo mis formaciones a nivel de derma, fui cada vez entendiendo más y entonces fue cuando decidí que eso iba en contra de mis principios, que es el bienestar y el equilibrio, y no lo iba a volver a hacer, aunque eso me generase pérdida de clientes porque consideraba que al final los clientes que creyesen en mi visión, que muchos de ellos están desde mis inicios de la peluquería, se iban a quedar conmigo y si no, vendrían otros que realmente estarían de acuerdo con como yo entiendo la peluquería, ¿no? Y realmente así ha sido. Cuanto más convicción he tenido en lo que estaba haciendo, siempre explicando, ¿no? Desde pues la formación que tengo, el porqué de mis ideales y también de mis decisiones pues he ido atrayendo el cliente que al final es el que yo quiero tener, que es el que valora por qué yo decido hacer eso y al final tienen una confianza a nivel profesional. Así que bueno, al final em, es simplemente seguir tu instinto. De todas maneras, sobre lo que decías de las personas que no se enfrentan a sus jefes, yo creo que es importante el trabajar a gusto. Y si tú estás trabajando en contra de tus propios principios, esto al final te va a generar eso, una desgana o que acabes dejando el sector. Simplemente porque a lo mejor no ha habido un diálogo. Entonces, a veces hay que intentarlo, ¿no? Y decirle al jefe, oye, pues mira, es que esto no lo quiero hacer así. Yo creo que cada vez son menos personas las que exigen que esto se siga haciendo porque hay mucha información de que esto realmente es dañino para ellos, ¿no? En muchos ámbitos, en el emocional, en el físico, etcétera. Pero, pero si no, pues eres tú el que decide, pues mira, esto no, yo desde aquí no lo hago. ¿Te quedas sin trabajo? Bueno, pues que a lo mejor vienen 10 peluqueros detrás tuya diciendo que ellos tampoco lo hacen y a lo mejor valoran el decir, ah, pues tenemos que cambiar esto, ¿no? Entonces, al final, el veterinario es veterinario y tiene una formación y nosotras somos peluqueras y tenemos otra formación y no puede haber una persona que porque haya estudiado una carrera esté por encima de nosotras, porque nosotras somos las tituladas y somos las que debemos de entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí, no, por supuesto, y también el que un peluquero no haga de veterinario, ¿sabes? Sí, Porque, oye, quiere decir que claro. todos tenemos nuestra Cada, función. cada uno en lo suyo, pero es que pasa mucho, que Sí, sin haber cogido una máquina, unas tijeras, un secador, un champú, pues ya se nos dice cómo debemos de trabajar. Y claro, oye, la práctica dicen que hace al maestro. no, no, por supuesto. Y además creo que, mira, yo desde hace tiempo, claro, estoy, bueno, como ya sabes, ya yo estoy con mi compañera, con Heidi, ya in situ, no como al principio cuando empezamos. Y bueno, ella ahora mismo también ha decidido formarse para hacer ciertas técnicas con láser y con más terapias, formarse en temas dérmicos, porque claro, yo mi especialidad, esto no lo tratamos como tal, entonces no tengo ni idea. O sea, claro, es decir, creo que hay que hacer, que lo bueno sería hacer sinergia, ¿sabes? O sea, quiere decir Total. que no Mm, pasa nada. Yo hay muchas veces que cuando me viene en algún caso es de, ¿qué puede ser? No sé, no soy veterinario, esto tienes que ir al mm, veterinario y habrá que ver primero que pues oyes unas analíticas o que hay o que no, hay otras cosas que son muy evidentes, ¿no? mm, Pero primero habrá que ver qué hay. O sea, yo no sé, primero vamos a ver qué hay y viendo qué hay, pues bueno, pues vamos a ver cómo se puede tratar, ¿no? Que no pasa nada. O sea, no es.
Sí, de hecho hay veterinarios que te dicen, no, no, que tienes que bañarle más a menudo, o se tiene que aplicar una champuterapia, o se tiene que hacer tal, eh, eh, porque es lo suyo, es lo mejor, es como una herida. Si tú una herida no la curas o no la tratas con lo que le tienes que tratar, pues no te va a mejorar. Pues es todo lo mismo. Pasa que sí que es Claro, verdad que a lo mejor el desarrollo en tema veterinario, porque obviamente también es verdad que los veterinarios de todo no van a saber, los generalistas, no el especialista, claro, todo no van a saber, pues es verdad que a lo mejor a ellos se les queda un poco corto. Y hay peluqueras que ahora nos dedicamos a estas cosas, que es decir, bueno, pues yo estoy aquí, que también te puedo decir, oye, te puedo echar una mano en el tema de champuterapia, guazonizada, peluquería, etc, etc. ¿Sabes? Porque mm, entiendo que un veterinario no tiene por qué saber cómo se quita el pelo muerto a un perro de doble capa o cómo se hace un stripping correctamente, porque ellos no lo van a aplicar, al igual que yo no tengo por qué saber cómo se ponen ciertas medicaciones, porque no soy claro. la que la va a prescribir, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poco eso. Claro, al final es hacer un tándem, es decir, tenemos que ser un equipo, estamos Claro, en el mismo sitio para cada uno dentro de su zona, o sea, ellos diagnostican y medican y nosotras aplicamos baños y aplicamos el mejor mantenimiento para evitar tanto que el animal vuelva a donde estaba, que es donde se genera, digamos, la enfermedad, como porque muchas enfermedades, sensibilidades de piel están generadas porque no hay un correcto mantenimiento o porque no se están haciendo las cosas de manera adecuada o porque no se están aplicando las mejores cosméticos o mejores champús. mejores Entonces, técnicas, sí. también. Entonces, es importante el que podamos colaborar todos y que nadie se quite valor, es decir, ni el veterinario al peluquero ni el peluquero al veterinario, sino que ambos dos puedan conversar con la familia y entre todos poder hacer lo mejor para el animal, cada uno desde su De parte. su profesión, Yo sí. yo cada día colaboro con más veterinarios y la gran mayoría de ellos con los que colaboro son integrativos. Y la verdad es que es la mejor manera de ayudar. Yo he tenido mucha suerte porque desde mis inicios me he encontrado con profesionales de la veterinaria que me han enseñado mucho, no tendrían por qué, pero gracias a ellos son los que pues he adquirido muchísimo conocimiento que luego me he podido llevar a mi campo, que no es desde el suyo, sino poder entender por qué yo veía ciertas cosas a nivel de piel y de pelo, que para mí era como muy esencial y yo aplicaba ciertas cosas por poder entender a nivel científico por qué eso estaba funcionando. Si en esa parte, pues no lo hubiera entendido, ¿no? Y bueno, eso también me ha permitido luego generar mi propio criterio como para decir, oye, mira, pues esto que a lo mejor le estás aconsejando a mi cliente desde la parte veterinaria, yo considero que desde la parte de la peluquería, que al final la que va a realizar los baños soy yo, no es tanto así, ¿no? Esto pasa mucho con los estudios. Los estudios a nivel de champuterapia tienen una base científica, pero esto ahora, por ejemplo, está muy de moda a nivel de la alimentación, ¿no? Podemos ver que quien paga los estudios al final tiene pues una necesidad de que realmente se vea que su producto funciona. Entonces, em, yo he utilizado en mis inicios, como decía, no utilizaba el ozono y hacía champuterapia sin más y la desarrollaba con champús que muchos son de formulación veterinaria y no llegaba a donde puedo llegar hoy sin ese tipo de fórmulas. ¿Por qué? Pues porque me faltaban muchas cosas que añadir. Muchos de ellos venían más que a conseguir recuperar, a, digamos, poner un parche y eliminar la sintomatología que molesta a la persona, pero al final el animal sigue teniendo el mismo inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha hecho el poder entender toda la base que hay a nivel de desde donde lo puedan ver ellos, ¿no? Desde sus estudios, luego desde los estudios a nivel de marcas y de productos. Y desde donde yo lo aplico y desde donde yo veo mis propios clientes, porque como yo siempre digo, mis clientes al final son mis mejores maestros y sus familias, ¿no? Son con quien yo más aprendo. Yo he aprendido con estos años que no vale todo para todos por igual y que al final tú puedes tener una dinámica general de aplico A, B y C
y luego te la tienes que desmontar porque con otro perro ese A, B y C no te vale. Entonces, lo mejor es individualizar. Sí, no, está claro porque a mí también me ha pasado. Bueno, quiero decir que Esle y yo nos conocimos más o menos en pandemia, pero es que nos chocó mucho porque hacíamos, vamos, no eran iguales, pero hacíamos cosas parecidas, usábamos el agua cenizada, usábamos pues ciertos champús, tal, no sé qué, no sé cuál, y estábamos en la misma búsqueda. Yo creo que estábamos buscando. Porque claro, yo he hecho la vista atrás hace 6 años, que es lo que yo llevo menos que tú. Mm, Y era, es que no había muchas cosas de las que hay ahora. O sea, es que yo me acuerdo de los baños ozonizados, hacerlos en una bañera con, no voy a decir la marca, con ozono, que al principio parecía eso la repera, como que era lo mejor, y luego con el tiempo, de propia experiencia, lo que dices tú con los clientes, me di cuenta que hay perros que estar sumergidos genera un estrés brutal, que estar todo el rato sumergidos a la piel tampoco le viene bien, etc, etc. Pero al final también nos hemos aprendido mucho por ensayo y error, porque hay muchas de las cosas que hay ahora que antes no había. mm, Entonces es verdad que dices, Jolín, ha sido un camino difícil, bonito, pero ha sido un poco difícil. Yo en ese sentido sé que tú, por ejemplo, sí que has contado también que, porque estás más en el sur, en el Levante, que has contado más con Carlos también, jolín, que yo creo que a los peluqueros también nos ha transmitido, ¿no? Como un conocimiento más aplicado también a la peluquería y tal. Pero es verdad que era, bueno, pues vamos a investigar y estudiar por tu cuenta, porque claro, había muchas cosas que no, o sea, no había estudios detrás tampoco, por lo que dices tú, los estudios que habían eran los que formulaban ciertas marcas, no había mucho más allá. mm. Estudios independientes eran muy poquitos, porque yo me acuerdo de intentar pues, ver un poco, porque luego ya fui descubriendo más. Yo todo esto empecé porque, bueno, como muchos sabéis, Will tiene problemas de piel, es mi peor caso, o sea, es el peor. A día de hoy me sigue trayendo de cabeza. Y yo tengo que reconocer que muchos de los problemas por los que ha pasado Will es porque, y yo lo reconozco, hace muchos años antes de tener yo la peluquería, se le rapaba a Will. Y yo sé que muchos de los problemas han venido por ahí y por muchas otras cosas. Pero fue el que hizo el decir, vale, yo le aplico esta champuterapia, pero me quedo hasta ahí. Y con muchos otros perros era de lo que dices tú, ¿no? Como que no acabas de llegar, ¿no? Y en ese Mm. caso yo me acuerdo de verte a ti jolín, sacar un mogollón de casos adelante y decir, y no parar, y darle a la cabeza y no parar, ¿no? Y dices, jolín, es que yo creo que tu camino iba enfocado ahí totalmente, porque cada día yo creo que tenías más casos. Sí, la verdad es que, bueno, yo cuando todo esto llegó a mí cuando el tema de la champoterapia, cuando formé una asociación de rescate de PPPs y de adopción con unos amigos y claro, pues íbamos recogiendo animales que estaban en las peores condiciones a nivel de todo, pero sobre todo pues a nivel de pelo y piel estaban bastante mal. Y claro, yo me daba la posibilidad al tener la peluquería, pues muchos de ellos han pasado por mi casa en acogida, poder hacerles pues baños, ¿no? Y bueno, pues de ahí realmente saqué muchísima información y formación y sobre todo pues eso, poder hacerme mi propio criterio, porque o sea, a mí se me indicaba esto lo tienes que hacer así, de esta manera y llevado de esta otra forma. ¿Y qué ocurría? Pues que a lo mejor yo no veía los resultados que consideraba que tenía que tener porque me faltaban ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, cuando escuchaba un poco mi yo interior, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y aplicaba aquello que a lo mejor en un animal enfermo no habría aplicado, porque el veterinario me indicaba que no, pero con otros animales sí que lo había aplicado, y me daba eso que me faltaba, decidí de empezar a escucharme y decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no Claro, aplicar esto que aplico aquí en una piel y un pelo sano, en este pelo? Porque a lo mejor pues me puede dar aquello que necesito, ¿no?
Y bueno, yo al principio, como no era algo que dominase, sí que es verdad que hice una formación hace muchísimos años a nivel de pues, dermatología aplicada a la peluquería canina. En aquel tiempo, que es cuando yo abrí, no existía algo así en España, entonces lo hice a nivel de extranjero, a nivel online. Y, y claro, eso me permitió ir formándome, pero yo no quería cobrarle a mis clientes por algo en lo que yo no era una especialista, ¿no? Entonces, como tú dices, a base de ensayo y error, me parecía importante empezar a aplicar cosas para yo poder también aprender sobre aquello que estaba formándome y aplicarlo con mis clientes. Y claro, era algo novedoso que encima tampoco era caro porque más o menos estaba como al mismo par de todo lo demás que se hacía y cubría aquellas necesidades de aquellas familias que tenían perros con problemas de piel, ¿no? Ujú, Y claro, pues eso llevó a que yo tuviera muchísimos casos porque la gente por el dinero que yo pedía en aquel entonces lo veían como muy viable y qué tenemos que perder. Si me cuesta lo mismo ir a la peluquería para bañarle normal que para bañarle con champuterapia, pues adelante. Y claro, pues eso me ha permitido tener muchas opciones. Lo que pasa es que luego llegó un momento en el que solamente la champuterapia me quedaba corta, me limitaba. Era como, pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Con lo que yo hacía me iba bien hasta que de repente empiezo a tener animales que ya no responden solamente al aplicar champús o acondicionadores o espumas o mascarillas. Y entonces es cuando decido empezar a formarme en todo lo demás que hoy en día manejo, ¿no? Que es a nivel de nutriterapia, terapias energéticas, testaje de reflejo muscular, la integración emocional, porque al final ellos también tienen que hacer mucha gestión emocional de la que muchas veces como familia no somos conscientes de a cuánto nos acompañan, cómo les afecta también el vínculo familiar y cómo gestionan las rutinas de familia. Entonces, al final, no es solamente el pelo y la piel. El pelo y la piel al final es reflejo de lo que se mueve a nivel interno en el organismo y es nuestra primera señal, ¿no? Que nos está indicando de que algo a nivel interno no va bien. Pero claro, hay que tener bajo mi prisma, conocimiento de todo eso, porque eso también te da enfoque a nivel externo qué necesitas, ¿no? No, no es estudiar nutriterapia para luego hacer dietas. Yo, por ejemplo, no hago dietas. Yo siempre derivo a profesionales de la nutrición para que se las hagan. ¿Por qué? Porque al final creo que lo importante es no perderte en toda la información y aplicarlo. Hay personas que lo aplican todo a la misma vez y al final es algo como que se queda vacío, ¿no? Para mí mi base es que todo lo que aprendo al final me lo traigo a cómo aplicar ciertas cosas y qué cosas me van haciendo falta pues si un perrito tiene X problema a nivel interno, a nivel externo va a necesitar X cosa y yo lo aplico. Da igual de la rutina de baños, por ejemplo, un perrito que pudiera tener un problema de insuficiencia renal necesita unos baños pautados muy continuos. ¿Por qué? Porque a nivel interno tiene un problema con la humedad, con lo cual a nivel externo también no lo puede conseguir por sí mismo. Con lo cual tenemos que hacer un extra para poder dárselo y aplicárselo. Y un poco eso es lo que me ha llevado a tener tantos casos y tener tantos clientes que fueran viniendo hasta mí porque es un poco como lo convencional que se hace, no me vale porque ya lo he intentado todo y no me ha servido. Llego aquí y vengo un poco en la frustración de todo lo que he hecho no me ha servido, pero he visto que mucha gente ha llegado a ti en el mismo sentido, entonces, ¿por qué no, no? Y bueno, a mí es una de las cosas que me da mucha motivación es poder ayudar a esas familias que vienen en una frustración y tú les enciendes un poco de la esperanza, ¿no? De no estar todo perdido, o por lo menos, si no podemos llegar a mejorar al 100%, no perder lo que tenéis ahora.
y al final ganar calidad de vida y bienestar, que yo creo que es lo más importante. No es centrarnos en recuperar la piel o el pelo como tal, sino en recuperar una rutina mínima que les genere ese bienestar que necesitan. No, sí, por supuesto. O sea, con el tiempo te das cuenta, creces también en ese sentido, ¿no? Porque lo que dices tú, al final tú empezaste por ayudar también. A ver, ojo, para los demás peluqueros que nos estén escuchando, Esle no Mm. solamente le hacía eso, sino se habría tenido que cerrar la peluquería. O sea, quiero decir, lo Lo compensaba tendría que con haber ido a otros, pedir. claro, lo compensaba con otros trabajos que hacía dentro de la peluquería. Claro. También es verdad que, pues eso, lo compensas con los cortes, con otros baños que no tienen que tener tratamiento. También es verdad que hay una cosa que ha pasado, yo creo que antes de la pandemia, ¿vale? Y es que la champuterapia, o sea, los champús, aunque fueran de tratamiento, eran un precio, algunos eran un precio elevados, otros no, otros eran más asequibles, pero es verdad que antes no eran tan caros como lo son ahora, porque ahora es verdad Ujú, que con el tiempo ha habido un crecimiento de precio de todo, vamos, que no solamente ha sido los champús, que ha sido en general de todo, y también antes te podías permitir compaginarlo más casi con otros trabajos que a lo mejor ahora, o sea, que no os asustéis si ahora coges y decís, me estoy rompiendo la cabeza, es que también... Es verdad que ha habido muchas cosas que, bueno, pues que han tenido un crecimiento exponencial de precio, pero bueno, que se puede, o sea, el ejemplo está aquí que se puede hacer. Además, esto lo hablábamos también hace poquito en tu grupo, en la formación que hemos hecho contigo, ¿no? Que era eso, que decían, bueno, pues tú puedes decir un precio, hombre, no lo tires, el decir que tú pierdas dinero tampoco, porque tampoco va así, pero bueno, que tú puedas solventarlo y luego aparte, que es lo que decías, ¿no? Que te permite practicar, te permite ayudar y te permite también ir viendo y experimentando qué es lo que necesita cada animal. Yo siempre digo, bueno, yo por lo menos me denomino así, que yo creo que más gente, y yo creo que es así, que pues que somos peluquerías integrativas. O sea, quiere decir, no solamente es baño corto y ya, al igual que hay peluquerías estéticas, al igual que hay peluqueros que se dedican a la competición, todos son especialidades, ¿vale? Que están cada una en un sitio, pero es súper importante tener en cuenta también el resto de cosas. Es lo que decías tú, un perro que tiene problemas en su entorno o que tiene problemas de alimentación, vamos a poner, come pienso de supermercado, obviamente el pelo y la piel nos está diciendo muchísimo, es que nos da muchísima información. O sea, es ujú, difícil, pero nos da una información terrible. Yo al principio cuando empecé, bueno, ya lo sabes, que yo no era peluquera, yo me dedicaba a tienda especializada, o sea, todo tema de tienda especializada, ortopedia, teníamos también la fisio, que aunque no estaba todos los días Heidi conmigo, pero teníamos eso. Y luego a mí lo que más me gustaba y lo que más hacía en tienda era el tema nutrición, o sea, todo tema de alimentación, nutrición, todo eso me encantaba. Y todo eso también me llevó al mundo de la peluquería y los tratamientos, porque decías, Jolín, ¿por qué le pasa esto al perro? ¿Qué es lo que me está indicando? Entonces, eh, yo creo que es una especialización muy, a ver, es difícil porque tienes que empollar, como digo yo, y tienes que tener mucha práctica, pero es una especialización muy bonita, porque es una especialización muy bonita y que ayuda mucho, ¿eh? Ojo, no digo que las otras no, pero digo que también, pues eso, el ver cómo los perretes mejoran, cómo están mejor, también eso es una satisfacción, decir, he podido ayudarles. Porque para los peluqueros que nos estéis viendo, a ver, a nosotras nos ha costado un poquito más. Esle tiene mucha más experiencia que yo en ese sentido, es innegable. También donde vive hay muchísima más gente. Y os puedo decir que ahora tiene un curso, bueno, tiene un seminario que está a punto de cerrar, que bueno, que yo me lo voy a perder, por desgracia, pero ya me habría gustado a mí poder tener un seminario así. Y bueno, y me gustaría ahora también, ¿eh? Que no es que digas, el decir, yo creo que a petición popular, porque todas te hemos dado muchísimo la brasa en decir, tengo este caso, tengo el otro. Y bueno, cuéntanos un poco cómo va a ser el seminario que has visto tú para llegar a ese seminario que hacía falta. Pues realmente después de hacer, yo me inicié en el tema de formaciones porque realmente me lo fuisteis pidiendo, o sea, para mí no era algo
que entrara en mi futuro ni inmediato ni próximo, o sea, yo no lo tenía para nada en mente, No, pero no, es porque verdad. nosotros te pedíamos, éramos los que te pedía, o sea, al igual que tú a mí me escribías y me decías, oye, ¿tú has probado esto? Yo te decía, oye, ¿y tú has visto esto? Tal. No, no, era totalmente altruista, era por ayudarnos entre nosotros, o sea, no era por algo que... Claro, y entonces, bueno, pues fui un poco lanzando a nivel de toda la formación, de todas las cosas que yo he hecho, pues quitando todo aquello que no me había servido, ¿no? Lo fui englobando y lo fui haciendo. Al principio lo veía todo como a nivel práctico, porque para mí lo más importante es saber visualizar aquello que necesitan los animales, entonces hacerlo a nivel online lo veía difícil, ¿no? Después empezaron a llegar las formaciones con seminarios y, y después de eso dije, bueno, pues para quien no pueda desplazarse o hacerlo práctico, vamos a hacerlo lo más visual posible para que se pueda hacer también online, porque hay peluqueras que han hecho cursos conmigo de otros países también, ¿no? Que tenían, yo creo que todas las que, con las profesionales con las que hablo, tienen un poco la misma visión que tuve yo en un inicio, ¿no? Es, hay algo que estoy viendo que me está dando una información que no sé cómo aplicarla. Porque dentro de la formación que tengo no viene, ¿no? No está en mi índice. Entonces, al final es de poder desarrollar ese sentido que ya hay algo que te ha hecho ver que haciendo algo diferente puedas conseguir cosas, ¿no? Y entonces, después de esto, cuando decido lanzar este seminario es porque veo que todavía cuesta identificarlo, ¿no? Y claro, eso puede estar pasando porque se necesita esa presencia de mi persona, en este caso, para poder indicaros qué es lo que estoy viendo in situ. Claro que eso no se puede vivir desde otra parte más que con el animal delante, ¿no? Que es poder valorar lo que te está diciendo el animal, pues con una mirada, con una forma de moverse, cómo el pelo puede tener texturas a lo largo de su piel, cómo puede cambiar, digamos, la forma del pelo en un sitio o en otro y qué es lo que te puede estar indicando, el color, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo a nivel online que hacerlo a nivel presencial, que tú directamente yo te pueda decir, aquí estoy viendo un pelo que en inicio está más fino y después está más grueso. Esto significa X. ¿No? Que el poder hacerlo, las personas que han hecho formaciones conmigo aquí, las profesionales que han venido a especializarse, lo que más han destacado es eso, el poder entender aquello que habían estudiado, poder llevarlo a la práctica, ¿no? Yo creo que es lo que nos cuesta un poco más porque muchas veces lo estamos viendo, pero nosotras mismas nos invalidamos uy, a ver si me equivoco. Y Entonces, bueno, tienes bien. ese miedo de no estar haciendo lo correcto o poder Claro, liarla, claro, que es que también, claro, cuando quieres hacer bien tu trabajo, eso está ahí, esa mm, preocupación, ese miedo, sobre todo una de las cosas es cada cuánto aplico esto. Tengo que cambiarlo, ahora que aplico, ¿no? Pues todas esas dudas que tenemos ahí, que obviamente online para tener una base está muy bien, porque obviamente hay veces que tal, pero está claro que hay veces que hasta se que no lo necesita tienes un ahí, extra. no lo ves y no preguntas, porque a lo mejor viéndolo, tú estás explicando algo, pero hay gente que le surge otra duda y dice, oye, pues yo tengo esto claro, si no lo estás viendo también es muy difícil, hay veces que hay que tocar y hay que ver, ¿no? Sí. Porque es súper Sobre importante. todo, nace desde el empoderaros, el deciros, lo estáis viendo tanto como yo, pero hay algo Nos que no limitamos. sale. Sí. Sí, el miedo es limitante. Al final el Mm, miedo a hacerlo mal, a que no salga bien, bueno, muchas cosas, el miedo es limitante. Al final el miedo es así, es un límite. Pero bueno, mm. de todas maneras, a todos os voy a poner los enlaces aquí de la página de ESLE para que le echéis un ojo a todo lo que tiene y más en profundidad, tranquilamente lo que hace. Vale para todos, ¿eh? Para los que sois peluqueros y para los que no y nos escucháis.
Mm. Luego, otra cosa que hace Esle, ¿vale? Con el tiempo, que antes no lo hacía, Ujú. y que yo, ojo, no lo hago tampoco, o sea, quiere decir que ella tiene otras terapias también. O sea, Mm. ella aplica otras terapias que, bueno, que mejor que ella no nos lo va a contar. Ella hace los testajes y nos lo puede decir cómo lo hace y qué terapias utiliza. Bueno, yo, como decía, el ir buscando pues mejorar mis tratamientos a nivel de champuterapia y poder conseguir buenos resultados y demás, me llevó de nuevo a veterinarios integrativos que hacían cosas que yo no conocía y, y entonces, bueno, pues entró en mi vida lo que es la radiestesia, ¿no? Conocí lo que es el péndulo. Y para mí fue como mi compañero de viaje y de trabajo que necesitaba conocer. Y bueno, pues muchos de mis trabajos, aparte de tener mi parte de formación y como decía, mi propio criterio de poder entender qué es lo que me está pidiendo la piel y el pelo, muchas veces pasan por mirar qué es lo que necesita el propio ser en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero aplicar un baño de 15 minutos y a lo mejor ese día para ese perro ese baño de 15 minutos es demasiado y no se puede. Entonces, bueno, pues con el péndulo podemos saber desde si le va mejor un champú u otro, porque a lo mejor yo pueda tener una duda en qué es lo mejor que utilizar en ese momento, porque los dos me pueden dar mucho, pero a lo mejor aplicado uno en ese momento y el otro en otro momento le saco mayor rendimiento. Hasta saber los tiempos y la frecuencia y luego pues también trabajar la parte, digamos, pues más emocional, porque al final el animal no te puede hablar y no te puede decir estoy triste o lo estoy Sí, pasando mal me pica aquí o me pica aquí. o Claro, estoy rabioso o estoy estoy frustrado. estresado. Aunque bueno, la frustración yo la veo más como algo humano, ¿no? De las personas, pero bueno, sí que es verdad que es importante al principio testaba con el péndulo con radiestesia, pero bueno, ya tengo formación a nivel de kinesiología, sigo ampliándola y entonces ahora pues testo a través del testaje de reflejo muscular, que es el propio cuerpo el que te indica a nivel químico que hay que no está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues te da otro tipo de información Sí, que la puedes sacar igualmente con el péndulo, pero que es más fácil de entender. sí. Y luego también pues hago Reiki, registros acásicos, geometría sagrada, pues, lo que se pida. No, no, la verdad que eres muy polifacética en ese Mm. sentido, ¿no? Es que hay ideas que digo, pero ¿cómo le da la vida a Esle? A ver, porque no lo hago todo el rato, ¿no? Ya, Porque ya, si lo no sé, lo sé, sería lo como, sé. Pero sería claro, como inviable. entiéndeme que yo hay días que digo, esta muchacha está a tope siempre. O sea, es que es como, a ver, quiero decir, también cuando se llegan a los puntos de especialización como ha llegado Esle, pienso que es porque hay un trabajo duro detrás, el querer saber más, el interés de poder ayudar, de poder aprender y sobre todo mucha exigencia también, que hay gente que piensa, bueno, pues es que tiene un don. Sí, bueno, pues tener más facilidad o menos, ¿eh? O sea, porque yo siempre pienso que lo que es para ti se te va a dar. Pero también es verdad que es dedicación y son horas y es mucho, hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Que no es decir, oye, venga, yo hago esto porque sí, porque llevo muchos años. No, hay gente que tiene un crecimiento en años muy breve, muy poquito, mm, no tiene casi crecimiento y hay gente que en menos tiempo tiene un crecimiento altísimo y exponencial, pero yo pienso que siempre es todo por el tiempo y las ganas que tú le dediques, porque también es importante eso, el trabajo y hasta dónde quieres llegar. Mm. Es Para un mí poco grande. cada año es un año de proceso evolutivo, por lo menos desde que yo empecé. No me bastaba quedarme con lo que ya sabía, ¿no? Y tenía como pues que investigar más, saber más, por qué entender pues aquello. Yo muchas veces hablo con personas que hacen integrativo en otras facetas Sí, de que no es la peluquería, pero bueno, al final pues en este mundillo te vas conociendo. no pone que Y la gente sepa que también hay médicos.
en humana Sí, integrativos. O sea, que no solo que esto no es algo veterinario, que esto sí, también lo hay en humana. O sea, quiero decir que si lo buscas, buscas médicos integrativos, te van a salir ya bastantes. O sea, que sí, no solamente es en veterinario. claro. Y, era un poco el entender, porque yo le decía a mi padre hace mucho tiempo, es que a mí el pelo me habla. Y mi padre me decía, ¿cómo te va a hablar el pelo? Y yo, papá, sí, pues me habla. O sea, yo lo miro y veo cosas, pero no entiendo qué cosas estoy viendo. Entonces, para mí mi búsqueda era el entender ese diálogo, ¿no? El qué estoy viendo en esa piel y ese pelo, por qué lo veo y cómo aplicarlo, ¿no? Luego ya con los años, pues mi padre me decía, pues es verdad que el pelo te habla, ¿no? Porque lo ves y sabes qué tienes que hacer. Es verdad que han sido años de mucha constancia y mucha formación y cuando yo a veces he hablado con otras profesionales que me decían, pues que no sé cómo sacas horas, pues realmente yo me las he quitado de mí. O sea, para mí lo más importante era mi crecimiento profesional en aquel momento y era el dedicarme en cuerpo y alma a mi negocio y a mi trabajo y a nivel profesional crecer y como persona también, ¿no? ¿Es lo adecuado? Pues a día de hoy diría que no, que se puede compatibilizar el tener vida y crecer, ¿no? Pero bueno, yo me tuve que meter ahí para hoy entender que a lo mejor si lo volviera a vivir lo viviría igual, pero haciéndolo de otra manera, ¿no? Pero una cosa que sí que quiero decir es que es importante que aunque yo haga todo lo que es la parte energética y holística integrativa, cuando mis clientes vienen a mí por primera vez, yo esto no lo trabajo de primeras. ¿Por qué? Porque esto hay que tener una base de confianza, ¿no? Y cuando tú hablas muchas veces del Reiki, incluso muchos profesionales que hacen acupuntura, por ejemplo, veterinarios que la practican desde hace muchísimo tiempo y que saben que esto es una práctica que ayuda a muchos animales, todavía está muy cuestionado. Quiero que se sepa que yo esto lo meto cuando veo que es necesario porque con la champoterapia y los baños de ozono, a lo mejor y la nutriterapia y el nivel emocional, etcétera, nos quedamos como limitados y tenemos que ir un paso más allá. Entonces es el momento en el de explicarle a las familias cómo también trabajo, ¿no? Y bueno, hay gente que como ya ha experimentado todo aquello que hemos venido trabajando con la parte física y aplicando champús y se ve que hay una formación de base, deciden confiar en esta parte, ¿no? Lo digo un poco porque a lo mejor las personas que nos escuchen escuchan que si registros acásicos, que si geometría sagrada, que si Reiki y ya pues puedan pensar que es todo sacar el péndulo y ya está. No, hay una base de, como decíamos antes, de mucho trabajo, de experiencia en cómo se aplican las cosas y cómo no se aplican y luego también entender. em, cómo está hecho un producto. Mira, hace muy poquito me pasaba que he tenido una conversación con Carlos, que lo mencionabas antes, en la cual él, como veterinario dermatólogo, recomendaba a una clienta mía, porque yo le había recomendado que hiciera una cita con él, porque le estaban dando un diagnóstico que yo consideraba que se podía estar llevando por un lado que a lo mejor no era el que el perro necesitaba, ¿no? Sin decir si estaba bien, mal o regular, a lo mejor se podría mejorar. Entonces decidí enviárselo. Y, y él le recomendaba a mi clienta un champú que ahora está recomendando mucho y que yo he tenido la oportunidad de saber la formulación de ese champú y yo no lo quiero aplicar porque trae siliconas. Y en mi experiencia, cuando tenemos un pelo que necesitamos recuperar, si además tenemos un pelo que está seco, le meto siliconas, lo que voy a hacer es que solamente va a estar bien cuando yo aplico la silicona, pero en el momento que esa silicona no esté aplicada, el pelo se me va a volver a secar, porque al final la silicona es oclusiva y no permite que la cutícula se abra para que coja pues, las partículas de agua, oxígeno, etcétera.
Con lo cual, bueno, pues tuvimos una conversación de colegas y me dijo, yo siempre le digo a los clientes que lo que tú digas, ¿no? Y yo le dije, bueno, tampoco es lo que yo diga, es más que nada era por, Carlos, a ver si me estoy equivocando en la recomendación que le estoy dando a mi clienta, porque yo quiero seguir por donde estoy y creo que lo estamos haciendo bien. Yo le mandé fotos y me dijo que sí, que él valoraba que se estaba haciendo un buen trabajo, así que pues si consideraba que no iba a meter ese champú, que no lo metiera. Sí, pero Entonces, hemos, claro, es llegar a ese grado importante, es porque, bueno, aparte de que hay una confianza y un trabajo mutuo y porque también hay unos conocimientos que se valoran por tu parte, ¿sabes? Quiero decir claro, que no es que digas es que no lo aplico porque no me da la gana, porque no me gusta, porque como ya no tienes siliconas, pues ahora venga, no. O sea, es que hay muchas cosas detrás que se estudian, se analizan y tú se las expones. Quiero decir que tú cuando se dicen ciertas cosas se da una argumentación del por qué. O sea, no claro. es esto sí, esto no. Pero volviendo un poco también a lo de las terapias, también, ¿cuánta gente había antes que le hablabas de la acupuntura cuando empezó aquí? Yo me acuerdo que era pequeña y bueno, tú también, éramos más Mm, pequeñas y tal, y la gente empezaba, no, la acupuntura, ¿cuánta gente lo veía así, la acupuntura como pues algo así un poco místico, tal? Y ahora ir al acupunturista o que tu fisio esté especializado en acupuntura es lo más normal del mundo y a la gente le viene súper bien, quiero decir que hay veces que muchas veces cuando hay terapias que son, vamos, se introducen como más nuevas, como más, ¿sabes? Son más alternativas, como que es el rechazo ya, porque sí, ¿sabes? Y yo en ese sentido siempre a todo el mundo le digo, abre la mente, vamos a abrir la mente. Y vamos a informarnos bien, porque que luego es para ti, que no lo es, no lo es. Que te gusta, que tú le ves una base, que no le ves una base, vale, perfecto, pero tú has abierto la mente y has analizado que realmente es o no es, ¿no? O mm, sea, yo pienso que todas estas cosas también son porque hay una mente que se abre, hay una mente que quiere explorar y hay una mente que quiere llegar más allá, ¿no? Lo que dices tú, que cada año sea una evolución. Y bueno, claro, nunca, hay que es que yo creo que complementar. esto es ensayo-error, ¿eh? Mm, Porque yo creo que no, yo no haría cosas que he hecho hace 3 años y yo creo que tú tampoco, en Mm. todo, ¿sabes? Pero bueno, al final el camino es un aprendizaje. O sea, es que si nos lo dijeran todo, no tendría, se iría el misterio. Sí, yo creo que lo importante es no desechar, como bien dices, porque no conozcas, ¿no? Abrir tu mente a posibilidades, que lo pruebas y consideras que no es para ti o que no te ha hecho un bien o no has visto ningún cambio, Resultado, lo que sea. pues nada. Pero es importante complementarlo todo, ¿no? Porque al final, o sea, esto no se trata de porque hago Reiki ya no tomo medicinas, no. Esto se trata que si tú necesitas una medicina, puedes tomar medicina, pero también puedes hacer Reiki. ¿Sabes? Que nada se quita una cosa a la otra. Claro, no, no, no. A ver, es que no hay que irse a los extremos, que eso es súper importante también. O sea, que es Mm, que no hay que ser extremista. O sea, los claro. extremos son malos. O sea, vamos a Mm. decirlo así. O sea, no estaba. No, no, no. Hombre, eso es algo que queremos que la gente Sí, sepa. hay que estar siempre en un equilibrio, entendiendo todas las partes y también adaptando. A mí me gusta mucho adaptar todas las terapias que hago a mis clientes. Es decir, aquí hay un diálogo desde a nivel profesional, cómo yo valoro y veo las cosas y llegamos a acuerdos. Y cada uno está a la parte donde considera que puede estar. Es igual que el tema de baños. Yo puedo considerar que a lo mejor un perro puede necesitar 3 baños o 2 baños por semana, pero a lo mejor para la familia es inviable gestionarlo por muchos factores. Puede ser económico o a lo mejor por desplazamiento, ¿no? Y no hay ningún tipo de... Vale, Uy, esto es lo que he encontrado en internet sobre puede ser económico a lo tenemos una amiga invitada. Sí, se nos ha colado. Eso es lo mejor de estos podcasts, que son lo que son. Total. Sale como sale. Y entonces eso, pues que hay que adaptarlo y que nada tiene que ser cuadrado y cuadriculado a decir esto tiene que ser así, si no es así no funciona, ¿no? A mí lo que me ha enseñado el tiempo es que yo, por ejemplo, de hace 3 años para acá, diría que no hay cosas que no haría, porque yo he empezado a centralizar mucho mi visión y hacer siempre aquello que considero que me va bien para conseguir aquello que busco, que es evitar tener clientes crónicos.
O sea, yo quiero tener mantenimientos, pero no quiero tener clientes que siempre dependan de mí, sino que vengan porque realmente quieran venir, ¿no? Entonces, al final, el gestionar esto así, me ha permitido el que he ido desarrollando de más o menos unos 6 años para acá, hacer siempre las cosas como las he querido hacer. Y no hay ese compromiso de, hay algo que hago que a lo mejor no está bien hecho. Lo que me ha permitido estos años es cada vez aprender algo nuevo que incorporar a aquello que aprendí el año anterior, ¿no? Entonces ha sido como mucho desarrollo desde que yo decidí priorizarme a mí misma. Lo que decías antes de los champús, que ahora son más caros, y yo estoy de acuerdo, pero en realidad es que todo en general ha tenido una subida, ¿no? Sí, sí, no Entonces, digo, por eso digo que era modo claro, general, ¿eh? claro, pero el problema es que creo que nuestro sector como profesionales no hemos hecho esa subida. Hay muchos que la estamos haciendo ahora. Yo me pongo yo primera porque yo mis precios los modifiqué hace 2 años, y tuve que hacer una subida bastante elevada porque no tenía nada que ver con lo que yo inicié, con lo que ahora hago, y mis precios eran los mismos. Y realmente los productos que yo utilizo, y utilizo muchos productos de muchas cosas, era inviable seguir haciendo, porque al final, lo que decía mi contable es, tú estás pagando de tu bolsillo aquello que le das a tus clientes y eso no es viable. Entonces, yo creo que un fallo que hay en nosotras es que ninguna está formada a nivel de empresa. No tenemos ni puñetera idea y nos embarcamos en esto y lo vamos manteniendo un poco como podemos, ¿no? Y es importante que si queremos aprender a nivel de derma, a nivel de peluquería, tenemos que facilitarnos para poder tener clientes. Claro, no puedes, a lo mejor yo no puedo cobrar lo mismo que un profesional que lleve a lo mejor haciendo esto, yo qué sé, 40 años y me dé 20 vueltas, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso no implica que tú no cobres tu trabajo. No, tú tienes que cobrar tu mínimo y tú tienes que poner tus precios para que tú puedas pagar y vivir, aunque no cobres, digamos, la especialidad, lo metas dentro de tu estándar. Y sobre todo creo que un problema que yo observo mucho es que como peluqueras tenemos mucho gasto a nivel de cosmética innecesaria. Invertimos en mucha cosmética que luego realmente no necesitamos tener. Por ejemplo, Yo misma. eh, champús para cada uno para un distinto tipo de pelo. Yo soy muy de irme a lo básico y luego implementar. Es decir, prefiero tener un solo champú para todos que sea general y que sea bueno, y luego ir implementando a nivel de acondicionadores, mascarillas, aceites, ¿no? Que yo pueda ir, que tengo un pelo que necesita ponerle onagra, pues cojo onagra y pongo onagra, ¿no? O tengo uno que necesita aloe vera, pues cojo aloe vera y pongo aloe vera. Al final, bajo mi experiencia, esto me ha permitido el no tener tanto gasto a nivel cosmético porque tengo lo esencial. No, sí, claro que Y eso me ha pasado a mí, porque yo hace poco he hecho inventario otra vez, porque yo voy haciendo inventarios de vez en cuando, y uno de los inventarios que yo he hecho ha sido ese, porque tenía un montón de cosmética de cosas que luego dices, es que hace años que no lo uso, que empecé a pedir, a pedir, a pedir. Y a ver, esto tengo algún resto de hace ya tiempo y les he ido quitando, literalmente ya he dicho, mira, esto no tiene ningún sentido. Y ya de hace, yo creo que un par de años para acá, tengo la cosmética que realmente necesito, que a lo mejor porque hay gente que a lo mejor va a necesitar mucha, porque tiene mm, pues muchos clientes diferentes, ¿sabes? Que dices, jolín, es que encima es que me ha pillado que en este momento tengo clientes que le hacen falta a uno este, al otro otro y tal. Y dices, bueno, pues mira, pues en este momento tengo mucha. Y luego hay otro momento que dices, bueno, pues no he necesitado, a lo mejor este producto hace mucho que no le pido porque
hace tiempo que no me hace falta, ¿sabes? O sea, claro. y es verdad que es que muchas veces nos venden que sin champú para pelo marrón, que si para pelo negro, que si no sé qué, que luego al final está demostrado, tú y yo que además lo hemos vivido y también nos hemos Mm, formado en ello, que, que es marketing, que luego no, luego detrás es que no hay. Es como cuando la alimentación se hacía antes, la alimentación, el pienso para Yorkie, el pienso para no sé qué, que no, que, o sea, hay que decir que luego no va así la cosa, ¿no? Entonces, muchas veces nos centramos un poco en eso cuando al final a lo mejor con tres tipos de champú que tengas es suficiente y lo que dices tú, a lo mejor en acondicionador esto, en mascarilla lo otro, en espumas tal, pero es que tampoco hace falta tener toda la gama porque hay veces que no te va a hacer falta y eso es algo que yo creo que a todos nos han pecado porque cuando nos vienen a vendernos nos dicen, no, ten este, el otro, porque esto va muy bien para aquí y luego ves la formulación y realmente son cambios a lo mejor en la formulación muy mínimos, que es que no tienen ningún sentido. Se pueden añadir otras cosas o lo que sea. Pero bueno, yo entono, que es un poco la mea culpa, que yo también he pecado de eso y más cosas, claro. O sea, al final es lo que pasa, pero claro, bueno, también te puedo decir que yo este año es cuando he decidido valorarme un poco más, que soy varios compañeros que también les ha pasado, ¿vale? Y eso lo hablo con más compañeros y más de eso, que muchas veces es eso, que es que nuestro trabajo no está valorado como debería de estarlo. Pero el que primero lo tenemos que valorar somos nosotros. O sea, porque si tú no das valor, no te lo van a dar fuera. O sea, quiere decir, claro. es más difícil. Entonces, Mm, yo este año también he hecho un incremento de mis precios. O sea, los clientes es así. O sea, aquí hay unos gastos que claro, obviamente no se ven, porque no se ven, tú en un ticket no le pones parte del alquiler, parte del autónomo, sí, parte del champú, parte, o sea, no se lo desglosas, obviamente, ¿no? claro. Pero son gastos que están ahí y obviamente tú tienes que vivir. Yo no estoy diciendo que de esto me vaya a comprar un Ferrari, que yo no es de, no, quiero ¿No? cobrar para yo Si lo comprarme un quieres, Ferrari y un ¿por qué yate. no? No, es que yo lo que quiero es poder vivir de mi trabajo y aparte que la gente tiene que entender que esto es un negocio, que esto no es una ONG, que no estamos aquí en plan, bueno, cobro un sueldecillo y bueno, pues es lo que hay, tampoco puedo aspirar a más, porque sé lo que es eso, vamos. Eh, pero es que es lo que esto es algo que hay que entender, que tú estás es lo que decimos, que no te forman en eso. Mm, Tú tienes que tener claro que es un negocio y que como negocio nos faltan ciertas bases económicas de economía que es verdad que hay veces que no sabemos. Pero bueno, esto yo creo que da para otro tema, ¿eh? Más aparte. total. También depende mucho del tipo de peluquería que quieras hacer, porque a ver, esto aplicado a peluquería meramente estética, peluquería de exposición, etcétera, evidentemente necesitan distintos tipos de champús para conseguir acabados, mascarillas para conseguir acabados, espumas para conseguir acabados, lacas, sprays, en fin, necesita mucho instrumental a nivel cosmético para el acabado final que se va a desarrollar, ¿no? Claro, no, Entonces, no. Y el trabajo desde es totalmente ahí, diferente. claro, desde ahí vale, pero desde mi prisma, yo, por ejemplo, pues eso, yo lo que valoro es quien se va especializando en esta parte, tenemos que tener claro es que si vamos a derma, vamos a derma, y si vamos a estética, vamos a estética, porque al final, si tú dices, es que yo tengo mucho gasto y no puedo hacer a lo mejor un poco modular ahí el precio para poder hacer muchos clientes y aprender, ¿no? ¿Vale? Entonces, puede ser porque a lo mejor tienes un gasto extra, esa otra parte se está trabajando tanto. Yo, por ejemplo, en mi parte estética no la trabajo así, entonces no lo necesito, ¿no? Entonces es un poco al final valorar cuál es tu prioridad. Yo creo que no se puede ir montado en dos trenes a la misma vez y se puede trabajar la estética desde una parte más respetuosa porque al final, lo que hablabas antes de los champús para los colores, el pigmento, si el manto está saludable, lo vas a tener, lo vas a Sí, no te va a recuperar. hacer falta. No necesitas un champú para ello. Sí que es verdad que si no trabajas desde esta parte, pues a lo mejor sí necesitas aplicar un pigmento externo para conseguirlo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es un poco... Sí, no, bueno, y em, que a cada uno nos lleva el camino por una parte, o sea, claro, y cada uno se nos da bien una cosa y que no pasa mm, nada, que esto es así claro. y ya está. O sea, que no es que solamente mi especialidad es la válida, no, no, que aquí hay No, muchísimas y todas además son válidas.
Claro, y además es que tenemos que haber profesionales de todo porque cada Claro, cliente quiere una cosa diferente. Entonces, todo está bien y además todo aplicado de todas las maneras si es posible y se pueden hacer cosas desde la parte estética que no generen ningún tipo de inconveniente al animal. O sea, no, porque porque hoy en esto, día todo está cambiando mucho como para que los que trabajamos desde esta parte, que es, digamos, más ayuda a cuando tenemos problemas a nivel de pelo o piel, los que trabajan desde la parte más estética también pueden resolver este tipo de sí, sí, inconvenientes por y supuesto. problemas porque los productos han cambiado, gracias a Dios, mucho y favorecen eso. Entonces, aquí no es demonizar a nadie y todo es válido, pero sí que es verdad que a la hora de poder elegir dónde trabajas y cómo lo trabajas. Y si tú dices, yo me quiero especializar en una cosa y quiero tener mucho cliente sobre esto para poder aprender, tienes que ajustar, porque no le puedes cobrar a un cliente. Hace poco me decía una clienta, es que por un baño en una bañera de ozono, o sea, en una bañera de spa, a un yo de 1,2 kg, creo que me dijo, le cobraba cada sesión 90 euros y la perra necesitaba 3 sesiones por semana. O sea, es inviable para cualquier familia, ¿no? Sí. Entonces, claro, entiendo que el profesional lo hace porque, pues porque no tiene otro método, porque necesita X cosas que pagar, claro, No, pero además, te puedo decir que yo he tenido esa bañera porque yo la he tenido y sale muy caro hacer una. Yo es que, es más, perdía dinero. He perdido muchísimo dinero claro, haciendo los ozonos, los baños ozonizados, perdón, en esa bañera. O sea, pierdes muchísimo dinero. Entonces, mm, quizás es muchas veces eso, el decir, "Mm, es que necesitaba otra cosa, ¿no?" Entonces, bueno, que muchas veces no tiene nada. O sea, quiero decir, el profesional lo hace de esa manera porque es la que conoce, porque es a lo mejor en la que se siente por seguro y cómo porque es la que puede, practica claro. de hace Mm, mucho tiempo y ya está, que no, no pasa nada. Pero sí que es verdad que también la gente entienda, porque yo hay mucha gente que me viene pidiendo lo de la bañera, ¿no? Que dónde está la mm, bañera y tal. Digo, es que yo la quité porque para mí era contraproducente porque lo he ido viendo, o sea, sí, porque me ha pasado. Y luego, aparte de otra cosa que pasaba, es que el gasto era enorme, porque cada vez que hay que llenar la bañera es un dinero en agua caliente y es mucho agua. Luego hay que vaciarla, luego hay que limpiarla bien, hay que mantenerla. Es que son muchas cosas. Si quieres hacer las cosas bien, claro, si quieres usar el agua de uno para otro, pues bueno, cada uno y luego verá, pero. que Al final, es que claro, también hay que, claro, es que se juntan ahí dos cosas súper mega importantes que, bueno, que son un poco chocantes, ¿no? Pero bueno, mm, y yo luego creo que vamos a dejar aquí, a ver qué te parece, ¿vale? mm, También una cajita de preguntas y respuestas, ¿vale? vale, Para los que no, para los que nos vean en Spotify. Vamos, nos vean, estén en Spotify, porque en Spotify no nos vais a ver. Los que vayáis a YouTube, nos podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Yo creo que podemos hacer otro episodio, ¿vale? Para que este no se nos alargue en exceso, vale, de preguntas y respuestas, que a lo mejor hay gente que se ha quedado ahí con la dudilla, con la intríngulis, y que puede estar bien, y a mí me gusta también interaccionar un poco con todos vale, porque este podcast le hago, o sea, se llama El Rincón del Groomer, lo hago para peluqueros, pero también para que la gente sepa un poco y conozca nuestro trabajo y bueno, cuál es nuestro mundo también, que es importante, ¿no? Porque muchas veces también es un poco desconocido cómo trabajamos. Así que, si te parece bien, lo dejamos sí, por aquí y que nos vayan diciendo y bueno, y si quieren y si tienen una petición también de alguna cosa más o algún episodio en concreto, bueno, porque nos digan que estamos aquí. También voy a dejar por aquí las redes sociales de ESLE, ¿vale? Y la página, como he dicho, para que podáis ver su trabajo, porque, claro, estamos hablando mucho, mucho, pero también tiene hay un trabajo detrás en redes sociales grande y muy, muy técnico y muy gráfico. O sea, vais a ver fotos que es una pasada y de verdad que merecen mucho la pena que lo veáis. Porque se le ocurra mucho y aparte que no, que es que los resultados están ahí y os van a sorprender. O sea, no, no vais a pensar que eso era recuperable o que esas cosas pasan, porque hay veces que está ahí. Y nada, yo creo que vamos a ir dejando este episodio un poquito aquí para que no se nos haga eso súper, mega, hiper extenso, porque perfecto. tanto, bueno, YouTube creo que no, pero Spotify sí que tiene un tiempo limitado en cada episodio, que eso mucha gente tampoco lo sabe y los podcasters profesionales no te lo cuentan. Hay un tiempo limitado.
y para que no se nos haga muy largo. Así Vale. que nada, no os preocupéis porque ya te digo que la puedo traer las veces que queráis, ¿eh? Y las veces que quiera ella, claro. Que esto no solamente trata de mí. Nada, yo Así que nada, espero siempre encantada de que te haya poder gustado ayudarte. Sí, y que hayas estado a gusto y que, bueno, y que podamos repetir más veces. claro que sí. Yo creo que lo importante es poder acercar esto a tantas personas que quieran, pues ya sean profesionales o no, poder entender el pelo y la piel desde un prisma a lo mejor diferente, poder entender que porque yo lo haga de una manera no significa que sea solamente el camino, sino que cada profesional al final tiene una visión y todas son válidas, no hay ningún tipo de... o sea, yo, por ejemplo, te puedo enseñar a ti una cosa, tú aprenderla y luego esa misma cosa aplicarla de otra manera diferente con ese conocimiento que adquiriste conmigo, ¿no? Y al final... yo aprendo mucho también de las profesionales que se forman conmigo, porque al final cada una le vamos dando un poco nuestra propia visión. Y bueno, pues esto es, pues eso, un mundo enorme en el que podríamos estar hablando mucho, mucho Y tiempo. muchas horas, esto da para mucho. O sea, esto podría ser un podcast aparte, ¿eh? O sea, no, 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 no. Sí, Bueno, total. pues todos los que nos veis os agradezco que estéis aquí, sean muchos o no, esto queda aquí, es un aporte que queremos dejar Esli y yo, que es por ayudar, o sea, esto no tiene mayor, mayor repercusión, para nosotras es algo que casi casi es un hobby. Por lo menos para mí el podcast es una manera también de dar a conocer esto y es algo que me encanta. Y nada, espero que os haya gustado y nada, lo dicho, si tenéis alguna duda, si queréis algún episodio en particular o alguna cosa, pues nada, nos vemos en otro episodio que yo creo que aquí estamos para eso, para ayudar y bueno, sobre todo también para informar. Y nada, nos despedimos por hoy y gracias, Esle, por todo. Gracias a ti por traerme, por darme esta oportunidad para mí muy nueva y nada, y poderme llevar también a esas personas que a lo mejor no me conozcan o las que me conocen, pues que me conozcan un poco más. Ha sido un placer, estaba muy a gusto y nada, cuando quieras repetimos. ¡Chao! Besazo.